WebStorm es el IDE de JetBrains para crear aplicaciones web. En principio con JavaScript, pero es mucho más que un editor de JavaScript. Como veremos, trabaja no solo con JavaScript, con TypeScript, con HTML, con CSS, pero también con frameworks como pueden ser Angular. Bueno, es realmente un IDE completo para trabajar sobre aplicaciones web y crear aplicaciones web completas. En la web de JetBrains podemos ver en la parte de funcionalidades eh, un, una introducción breve al tipo de funcionalidades que podemos encontrar dentro de WebStorm. Hay funcionalidades, por supuesto, como son los IDEs de JetBrains, que hacen que, bueno, en cuanto instalemos y pongamos en marcha WebStorm, podamos empezar a trabajar con aplicaciones en React, en Angular, en Node.js, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la codificación en JavaScript, en HTML, en TypeScript. Vamos a tener todo tipo de ayudas, un editor muy potente y que además nos va a facilitar la escritura de código, nos va a ayudar a escribir ese código, nos va a crear análisis sobre el código para ayudarnos a mejorar nuestro código. Vamos a poder hacer refactorizaciones para cambiar por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, pues aunar los estilos de codificación, generar documentación de forma muy rápida, bueno, tener vistas previas, realmente es integrarlo con otras herramientas de depuración, de pruebas, de unit testing, etcétera, etcétera, bueno. Y por supuesto, como siempre, pues podemos integrarlo con Git, perdón, con Surface, con muchas de los controles de código más importantes. Bueno, yo recomiendo hacer esta pequeña revisión en cuanto a qué tipos de funcionalidades principales, porque realmente este editor podríamos estar mucho rato viendo las funcionalidades, pero bueno, por lo menos ver las principales aquí en la página de JetBrains. Aquí tenemos bueno, pues cuando abrimos WebStorm, la pantalla de edición y cuando creamos, bueno, podemos, por supuesto, customizarlo, cambiar el tipo de tema con que queremos trabajar, el tipo de mapa de teclas con el que vamos a trabajar, ver los plugins que queremos instalar, ¿de acuerdo? Tenemos muchos, como siempre en el marketplace de JetBrains, para sus editores tenemos infinidad de plugins que nos van a ayudar, nos van a facilitar en muchos campos el trabajo. Markdowns, IdeaBeam, un editor de CSVs, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar el de Translation, que es muy interesante para hacer traducciones de todo el texto que tengamos en el código, pues por ejemplo texto de ayuda, documentación o vamos metiendo en el texto, todo lo que sea, bueno, pues traducir, por ejemplo, cuando comentamos nuestro código, ¿vale? Pues a otros idiomas, que es muy útil, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí la parte de Learn, donde nos lleva a las ayudas, a los cursos, etcétera. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto y automáticamente vemos que podemos estar trabajando, ¿vale? Le podemos dar una localización a un proyecto vacío, pero
podríamos estar abriendo proyectos de Angular CLI, de Bootstrap, de Express, de HTML Boilerplate, Next.js, Node.js, React, React Native, Vite y Vue.js. Cualquiera de los proyectos que queramos empezar dándole un framework de trabajo, podemos hacerlo directamente. Si creamos, de acuerdo, un proyecto en vacío, vemos que tiene el entorno muy limpio para que podamos empezar a crear nuevos ficheros, empezar a trabajar, pero en realidad tenemos, como siempre, pues muchísimas herramientas en los menús, etcétera, y en esta barra lateral, de acuerdo, pues vamos a hacerlo un poquito más pequeño, eh, empezar a trabajar con los ficheros, ¿de acuerdo? Y empezar a cargar nuestros pues, ficheros de página de estilos, JavaScript, TypeScript, JSON, paquetes de JSON, etcétera. ¿De acuerdo? Por supuesto, podemos mantener, si queremos, el entorno así limpio para trabajar centrados en nuestro código o si queremos, bueno, tenemos aquí a la izquierda pues el proyecto en sí, la estructura, diferentes ventanas, pues por ejemplo, si hemos hecho commits, estamos utilizando control de versiones y hemos estado trabajando, ejecuciones, depurador, etcétera, etcétera. Y aquí abajo, bueno, pues abriríamos diferentes servicios, un terminal para la ejecución, ¿de acuerdo? Podemos depurar JavaScript sin necesidad de irnos al inspector de un navegador, ¿de acuerdo? Podemos trabajar con el código JavaScript exactamente igual que si estuviéramos trabajando con cualquier otro lenguaje. Bueno, hemos metido aquí un par de ficheros de ejemplo y fijaros qué simpático. Aquí tenemos, bueno, una página HTML y un fichero JavaScript y aquí nos aparece, podemos hacer un preview directamente, por supuesto, abriendo alguno de los navegadores y viendo cómo funciona, pero también podemos abrirlo directamente en el entorno en el que estamos trabajando de WebStorm. Y podemos abrir una sesión de depuración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y bueno, pues ir dando, restar el debugger, parar la sesión, ir viendo, bueno, los diferentes, podríamos haber metido puntos de ruptura, etcétera, etcétera, pero lo hacemos todo directamente en el entorno de WebStorm en el que estamos trabajando. Por supuesto, si preferimos utilizar un navegador, pues tampoco hay mayor problema. Si no abrimos el entorno y comenzamos una sesión de depuración, directamente nos lo va a hacer en el navegador que le hayamos indicado. Por supuesto, además, podemos ir pidiéndole problemas, por ejemplo, para refactorizar nombres, etcétera. Tenemos todas las utilidades habituales dentro de un editor de JetBrains. Y con cosas tan cómodas, por así decir, por ejemplo, tenemos dos ficheros, uno con el HTML y otro con el JavaScript, pues abrirlos uno al lado del otro, por si tenemos que ir viendo nombres, etcétera, o por ejemplo, para refactorizar los nombres de forma muy cómoda, podemos venir
a renombrar, ¿vale? Por ejemplo, pues esto que hemos llamado ejemplo, lo vamos a llamar prueba y vamos a pedirle que busque para las referencias en comentarios y en cadenas de texto. Lo hacemos a nivel de proyecto, de los ficheros de proyecto, pero podríamos hacerlo en todos sitios o en los más recientes, etcétera, etcétera. Y bueno, decimos, podemos hacer un preview que directamente que haga el refactor. ¿De acuerdo? No solo me ha cambiado aquí el nombre, sino fijaros que allá donde tenemos que llamar a ese fichero, también me ha hecho la refactorización de forma muy cómoda, muy fácil para ir trabajando, bueno, pues dedicándome a lo que está ocurriendo. Nos va diciendo en cada momento warnings, eh, warnings suaves, por así decir, débiles, sin mucho problema. Los tipos, que son la tipo, vamos, cómo estamos escribiendo nombres, etcétera. Por ejemplo, podemos reducir, es decir, dame los problemas de sintaxis, ¿de acuerdo? O, bueno, pues ir haciendo modificaciones sobre cada uno de estos elementos, etcétera. Y por supuesto, con la personalización de la configuración de todo nuestro entorno, ¿de acuerdo? En cuanto a temas de apariencia y comportamiento, ¿vale? Teclas, editor, bueno, en el editor, imaginar, hay de todo, bueno, los plugins que ya hemos visto algo, el control de versiones, que tenemos, bueno, pues algunos de los más importantes, Git, Subversion, GitHub, etcétera, ¿vale? Y bueno, podemos ir personalizando e integrando herramientas para cada una de las etapas de nuestro desarrollo, desde la compilación, depuración, construcción, integrarlo con algún tipo de contenedor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lenguajes y con librerías para esos lenguajes o paquetes de entornos para esos lenguajes, ¿de acuerdo? No, bueno, páginas de estilo, aquí vemos, bueno, TypeScript, etcétera.